Gracias. Bueno, hermanos, estamos hablando sobre arrepentimiento. Arrepentimiento. Este rey, todos los años, mire que él se crió. Este rey se crió, vivió cerca de un hombre de Dios. ¿Sí? Me refiero a Belsasar. Daniel fue llevado cautivo desde muy joven, era un jovencito, ¿verdad? Entre los que estaban ahí había otros jóvenes más también que fueron escogidos para estar delante de la presencia del rey. Y el rey, el padre de este rey que vemos hoy último, ¿verdad? Nabucodonosor, era un hombre antiguo, orgulloso, idólatra. Tanto es que querían que lo adoren a él. Era un rey, pero no era un hombre de Dios, pagano. Y como no lo adoraron, echaron a Saddam y a Abednego al horno de fuego. La soberbia, la altivez, la arrogancia de este hombre. Pero al paso de los tiempos, este hombre reconoce que el Dios que tenían estos jóvenes era el único Dios. Y que no había otro Dios como el Dios de Daniel. Eso lo dijo Nabucodonosor después que salió de la locura, después que volvió a estar con los hombres, volvió a ocupar su lugar como rey. Nabucodonosor testifica del Dios que tenía Daniel. Belsasar todavía estaba joven, muchacho, y había visto y oído del poder de Dios, de cómo Dios había librado a estos jóvenes del horno de fuego, de cómo Dios había sanado de su locura a su padre Nabucodonosor. Pero sin embargo no le importó nada de estas cosas. Cuando él crece y toma el reinado, él se olvida de Dios, se había olvidado de los milagros y de las obras que Dios eterno había hecho en medio de Babilonia. Pero Dios es un Dios paciente, hermanos. Dios es un Dios paciente, digo. Dice que Él es grande en misericordia. Y espera que nosotros podamos rectificar, podamos mejorar, podamos arreglarnos con Dios. Pero este rey no quiso rectificar, no quiso consultar a Dios, más bien tenía a los sabios, tenía a los adivinos de su lado y despreció al hombre de Dios, despreció a Dios, despreció al Altísimo, despreció los consejos del Dios eterno. Y es por eso que salió de aquella pared, aquella mano. Ya este hombre había sido pesado en balanza divina. Ya había pasado por la balanza de Dios y vio que el peso divino no estaba correcto en él. Vio que estaba seco, estaba vacío. Solamente era una apariencia, pero no había nada de Dios en su vida. Y lo que no es de Dios no sirve. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. La Biblia dice que árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. La higuera por donde pasó el Señor Jesús estaba llena de hojas, y él se acercó a ver si había un higo maduro para poder comer, pero se encontró que no había higos. Usted puede decir, pero él sabía que no había higo. Acuérdese que como hombre él no sabía todas las cosas, pero como Dios sí las sabía. Él como hombre fue a buscar
higos en ese lugar y no encontró. Y como no había fruto, lo que hizo fue maldecir a esa higuera. Y esa higuera se secó. Dios dice en el libro de Zacarías, en el verso 3, volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Hermanos, Dios hace una invitación a que nos volvamos a Él, que regresemos al principio. El principio se llama Dios, que volvamos a Él para que Él pueda volverse a nosotros. Aleluya. Que nos arrepintamos de todo nuestro corazón. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 4, el verso 17, encontramos dando un mensaje, alabanzas al Señor. Después, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje que dio el Señor fue un mensaje de arrepentimiento. Decía antes de comenzar: a ustedes arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí mismo, alabado sea Dios, en el capítulo 3, verso 2, también encontramos a Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Rey eterno ya se había acercado, y para que puedan recibirlo tenían que arrepentirse. Por eso les decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no hay un arrepentimiento en el corazón de la humanidad, Dios no puede morar en esa vida. Dios no puede vivir en ese corazón. Dios no puede dar paz, no puede dar felicidad, no puede bendecir, porque no hay un arrepentimiento en el corazón de esa persona. Por eso Dios exhorta que hay que arrepentirse y volverse a Dios de todo vuestro corazón. Alabado sea el Señor. Arrepentimiento no es solo venir a la iglesia y cuando nos toca el Espíritu Santo llorar. Acuérdese que dijo el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Él decía que escrito estaba, que él había profetizado que en los postreros días Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. El hecho de que usted sea tocado por el Espíritu Santo, que sienta una sensación, un gozo en este momento, mientras le adora, mientras alaba, mientras ministra la palabra, no quiere decir que usted haya tenido un arrepentimiento genuino, porque sobre toda carne puede ser derramado el Espíritu, pero no toda carne puede ser salva. Aleluya. Arrepentimiento no tiene que ver con lloro, no tiene que ver simplemente con gemir.
autor de la fe. Alabado sea Dios hoy. Aleluya. Jeremías capítulo 15. Alabanzas a Dios. El verso 19 nos da un lindo mensaje de arrepentimiento. Por tanto, así dice el Señor: si te convirtieres a mí, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si te convirtieres, contrario, si te convirtieres, te conviertes cuando te has arrepentido, te estás convirtiendo al Señor. Si te convirtieres, es una promesa de Dios para ti. Yo te restauraré. ¿Quieres restauración divina? Conviértete, arrepiéntete y conviértete al Señor. Y delante de mí estarás. Y si te sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si sabes hacer la diferencia entre lo precioso de lo vil, mucha gente no sabe hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo precioso y lo vil. Y la Biblia dice: hay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Debes aprender a hacer la diferencia. Debes aprender a conocer lo bueno y lo malo. Haz diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo precioso y lo vil. Si entre sacares lo precioso de lo vil, o sea, examina tu vida, examina tu corazón y ve lo que es bueno y ve lo que es malo, y saca lo malo y deséchalo y quédate con lo bueno de Dios. Quédate con lo que puede bendecirte, quédate con lo que puede darte paz, salud y vida eterna. Escoge correctamente y deja a un lado lo que daña tu vida. Alabanzas al Señor. Dios es bueno, hermanos. Si entre sacases lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dios desea que nosotros seamos portadores del mensaje. Dios desea que seamos su boca. Dios quiere usarnos para anunciar, para hablar, para revelar, para mostrar, para muchas cosas buenas. Pero mientras no saquemos lo malo de nuestro corazón, Dios no puede usar tu vida. Dios no podrá usar mi vida. Dios jamás nos va a usar como Él quiere usarnos. O usted mismo no se ha dado cuenta, o usted no se ha dado cuenta, cuando usted predica, que en vez de superarse en la predicación, sigue predicando de la misma manera. Cuando la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Hoy usted puede ser limitado en la predicación, mañana puede ser limitado en la predicación, pero conforme pasan los días y usted va examinando su vida y usted va sacando lo malo de su vida, la predicación va siendo más poderosa. Cada día que predica, la predicación va a ser diferente. La gloria de Dios comienza a manifestarse cuando usted está predicando. La unción de Dios comienza a usarlo porque usted ha sabido sacar lo precioso de lo vil. Aleluya, santo, gloria a Jesús. Es fácil darnos cuenta, hermanos, si estamos desarrollándonos como predicadores. Si desarrollamos como predicadores, quiere decir que nuestra vida está siendo procesada,
Quiere decir que nuestra vida está mejorando. Quiere decir que estamos avanzando. Quiere decir que estamos aprendiendo a sacar lo precioso de lo vil. Quiere decir que nos estamos volviendo al único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo. Hay que volvernos a Dios en arrepentimiento. Hay que volvernos a Dios con nuestras actitudes. Hay que volvernos a Dios con nuestra vida. Hay que testificar de que somos hijos de Dios, pero testificar con nuestra vida. Alabado sea Dios. Y hay que aprender a valorar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado vida. Dios nos ha dado salvación. Dios nos ha dado la bendición. Dios nos ha dado su cobertura. Hay que aprender a valorar y meterse cada día más y más y más y más en la cobertura divina. Porque ahí hay salvación. Porque ahí hay vida eterna. Belsasar murió de esa manera porque dejó la cobertura de Dios. O usted va a decir que no dejó la cobertura de Dios. Dejó la cobertura se llamaba Daniel. Cuando alguien deja la cobertura divina, mueres, espiritualmente muere, y las maldiciones, las desgracias comienzan a seguirlo, y hasta que lo alcanzan por haberse soltado de la cobertura de Dios, por haberse salido de la protección divina de Dios. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Alabado sea Dios. Usted tiene que acercarse a Dios. Usted tiene que arrepentirse de su pecado. Usted tiene que volverse a Dios con todo su corazón para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio para usted. Aleluya. Amados hermanos, vuélvanse a Dios antes que sea demasiado tarde. Acérquense a Dios. Mire, Dios quiere acercarse, pero Él no se acercará hasta que usted no se acerque. Así dice en Zacarías: vuélvanse y yo me volveré a vosotros. No dice yo me voy a volver primero a ustedes. Él no lo necesita a usted, no me necesita a mí. Yo lo necesito, usted lo necesita. Yo tengo que volverme a Dios, usted tiene que volverse a Dios, y entonces Dios se volverá a nosotros y nuestra vida cambiará y seremos bendecidos, y la gloria de Dios caminará con nosotros todos los días de nuestra vida. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Ah, demos gracias a Dios. Señor Jesús, gracias. Gracias por esta hora, tu palabra, tu bendición. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas.